Todo el mundo ha oído hablar de la NASA. Para la mayoría es la agencia que llevó al primer hombre a la Luna y el símbolo de los grandes logros científicos del siglo XX. Pero lo que no todo el mundo sabe es que detrás de esa hazaña histórica hay un lado oculto que rara vez se menciona. Hablamos de historias que parecen sacadas de una película, colaboraciones con la CIA, accidentes que se intentaron ocultar y programas tan extraños que suenan más a ciencia ficción que a realidad. Hubo proyectos para espiar desde el espacio, tecnologías para alterar el clima, incluso misiones con objetivos que hasta hoy siguen siendo clasificados. Porque aunque nos gusta imaginar la NASA como una institución dedicada solo a la paz y al conocimiento, la verdad es que su historia también está marcada por la competencia militar, la presión política y decisiones difíciles que se tomaban lejos de los focos. Hoy vamos a descubrir el lado menos conocido y más sorprendente de la agencia espacial más famosa del mundo. Todo empezó el 29 de julio de 1958, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que creaba la NASA. Oficialmente era una agencia civil para explorar el espacio con fines pacíficos, pero la historia es un poco más complicada. Lo que casi nadie cuenta es que la NASA no nació desde cero. En realidad tomó el relevo de la NACA, una organización que llevaba desde 1915 desarrollando tecnología para la aviación y también para fines militares. Así que cuando la NASA arrancó, ya tenía ingenieros, laboratorios, centros de prueba y hasta una red de expertos trabajando desde hace décadas. Solo que ahora, en vez de mirar hacia el cielo, apuntaban todavía más alto, al espacio. ¿Y por qué tanta prisa? Porque en el 1957 la Unión Soviética había lanzado el Sputnik 1, el primer satélite artificial. No hacía mucho más que emitir un bip, pero fue suficiente para desatar el pánico en Estados Unidos. Los soviéticos se habían adelantado y si podían poner un satélite en órbita, ¿qué más podrían poner? ¿Cámaras espía? ¿Armas? Ese miedo encendió la chispa de la carrera espacial. El Congreso reaccionó rápido, más inversión en ciencia, más dinero para educación y la creación de agencias como ARPA, hoy conocida como DARPA, centradas en tecnología militar. La NASA se convirtió en la cara pública de ese esfuerzo, pero no era solo ciencia, era política, era propaganda, era competencia a gran escala. Desde el principio, la NASA fue algo más que cohetes y astronautas. Fue también una herramienta de poder, una aliada del Pentágono y a veces una colaboradora silenciosa de la CIA. Porque el espacio, durante la Guerra Fría, no era solo un lugar por explorar, era un campo de batalla silencioso. El primero es sin duda uno de los capítulos más incómodos y reales de la historia de la NASA. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética no tardaron, como ya os he contado, en entrar en otra carrera mucho más silenciosa. No solo la de el armamento militar, sino también la de reclutar a los mejores científicos alemanes antes de que cayeran en manos del enemigo. A esa operación se la conoció como Paperclip y suena algo inocente, pero realmente no lo era. Más de 1.600 ingenieros, técnicos y científicos, muchos de ellos vinculados con el régimen nazi, fueron llevados en secreto a Estados Unidos. Muchos tenían un pasado oscuro, habían trabajado directamente con Hitler, con las SS y con el desarrollo de armas devastadoras como los cohetes V2, los primeros misiles balísticos de la historia lanzados contra ciudades como Londres y Amberes en los últimos años de la guerra. El nombre Paperclip hace referencia a los clips que se usaban para marcar los expedientes de los científicos que eran seleccionados para ser trasladados a Estados Unidos, aunque corre la leyenda de que realmente se llama así porque los clips se usaban para pegar fichas falsas delante de los documentos que eran los reales, pero nada de esto está confirmado. Entre los hombres que reclutaron estaba Wernher von Braun, quizá el más conocido. Fue miembro del partido nazi desde 1937 y oficial de las SS. Durante la guerra dirigió el centro de pruebas de Peenemünde, donde se desarrollaban las V2. Lo más oscuro es que muchos de estos cohetes fueron fabricados por prisioneros forzados en condiciones infrahumanas
infrahumanas en una fábrica subterránea vinculada al campo de concentración de Dora. Se calcula que más de 20.000 personas murieron allí por el trabajo forzado. Pero después de la guerra todo eso quedó en un segundo plano. Lo que importaba era su conocimiento en cohetes. En 1945 Von Braun y su equipo fueron llevados a Estados Unidos, primero a Texas y luego a Alabama. Con el tiempo se convirtió en director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA y fue el cerebro detrás del Saturno V, el cohete que llevó al Apolo 11 a la Luna. La transformación fue sorprendente. De ser un ingeniero del Tercer Reich, pasó a convertirse en un icono del progreso estadounidense. Salía en revistas, daba conferencias, incluso apareció en documentales de Disney enseñando ciencia con una sonrisa. Así que sí, uno de los principales ingenieros de la NASA también fue uno de los arquitectos del armamento nazi. Una figura clave en la conquista del espacio, pero también en una de las guerras más terribles de la historia. Now here's a model, my design for a four-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large, but the overall size and weight of the rocket is mainly determined. La Luna, como lugar, no es un secreto, pero lo que sí ha estado envuelto en misterio durante décadas es todo lo que se ha dicho sobre el Apolo 11, la misión que llevó por primera vez a los humanos a pisar suelo lunar en el 1969. Pocos años después empezaron a circular dudas y teorías, digamos, alternativas que a día de hoy siguen muy vivas. Algunas de las preguntas más repetidas eran: ¿por qué ondea la bandera si en la Luna no hay viento? ¿Por qué no se ven estrellas en las fotos? ¿Y por qué las sombras parecen no coincidir con la dirección de la luz del Sol? Lo cierto es que todas esas dudas tienen explicaciones científicas claras. La bandera parecía ondear porque tenía una varilla metálica horizontal en la parte superior para mantenerla extendida, y al ser manipulada por los astronautas, su movimiento provocó una oscilación que persistía por la falta de fricción en el vacío lunar. Las estrellas no se ven porque las cámaras estaban ajustadas para captar el suelo, mucho más brillante que el cielo. Si se hubieran configurado para fotografiar las estrellas, el resto habría salido completamente sobreexpuesto. Y las sombras raras se deben a que la superficie lunar no es plana. Hay desniveles, rocas y reflejos del suelo que hacen que la luz se comporte de forma distinta a como estamos acostumbrados en la Tierra. Entonces, ¿por qué tanta gente creyó que el alunizaje fue falso? En parte porque la NASA tardó en responder a estas teorías. Durante los años 70 y 80 pensaron que no merecía la pena entrar en este debate, y ese silencio fue aprovechado por la gente que tenía estas teorías alternativas para ganar terreno. En el 1974, un ex trabajador subcontratado por la NASA llamado Bill Kaysing publicó el libro We Never Went to the Moon. Vamos, que nunca fuimos a la Luna. A pesar de no tener formación técnica y de que sus ideas no se basaban en pruebas, su teoría se hizo muy popular a través de libros y programas de radio. Décadas después, en el 2001, la cadena Fox lanzó un documental titulado Teorías de conspiración y una pregunta: ¿aterrizamos en la Luna? Este documental lo vieron más de 15 millones de personas solo en Estados Unidos, y aunque estaba plagado de errores científicos, volvió a poner en duda algo que había ocurrido hacía más de 30 años. La NASA reaccionó tarde, pero lo hizo. Publicó nuevas fotos, entrevistas, grabaciones y pruebas técnicas. Incluso mostró imágenes tomadas por el satélite lunar Reconnaissance Orbiter, que en el 2009 fotografió desde la órbita los lugares de alunizaje del Apolo, con huellas y módulos lunares todavía visibles. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy todavía hay gente convencida de que todo fue grabado en un estudio. Las encuestas dicen que entre un 6 y un 10% de los estadounidenses todavía siguen creyéndolo. Y como es obvio, en otros países el porcentaje es incluso mayor. Lo curioso es que entre el 1969 y el 1972, 12 astronautas caminaron realmente por la Luna en 6 misiones Apolo distintas. Lo hicieron con una tecnología que hoy parecería básica, pero que funcionó. Viajaron cientos de miles de kilómetros, aterrizaron, exploraron y regresaron vivos. Dejaron allí instrumentos, módulos, huellas y una lección: que lo imposible a veces solo necesita voluntad, riesgo y bastante silencio después.
Aquí entramos en terreno pantanoso. El HAARP, siglas de High Frequency Active Aurora Research Program, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, no es un proyecto de la NASA como tal, sino de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Marina y la Universidad de Alaska, aunque la NASA sí que ha colaborado en ciertas etapas. Su objetivo era estudiar la ionosfera, una región de la atmósfera que se extiende aproximadamente entre los 60 y los 1000 kilómetros de altura. Allí flotan partículas cargadas por la radiación solar y esa zona es clave para cosas como las comunicaciones por radio, el GPS o los satélites. El proyecto arrancó en el 1993 en un lugar estratégico, Gacona, Alaska, cerca del polo magnético. ¿Y por qué se volvió tan polémico? Porque el HAARP es una de las instalaciones más potentes del mundo para emitir ondas de radio de alta frecuencia. Y cuando la gente supo que esto podía alterar localmente la atmósfera, los rumores no tardaron en aparecer. Se dijo que podía provocar huracanes, terremotos, apagones masivos, controlar la mente e incluso que estaba detrás del accidente del transbordador Columbia en el 2003. Todo esto sin pruebas reales. En realidad el sistema tenía 180 antenas conectadas a transmisores de hasta 3,6 megavatios de potencia. Suena mucho, pero la energía realmente se disipa en un área muy pequeña. Según estudios científicos, el HAARP puede alterar temporalmente una pequeña zona de la ionosfera, pero nada que supere el efecto de una tormenta solar. La NASA participó de forma técnica, aunque no de manera oficial. Compartió datos de satélites como el TIME, ayudó a modelar cómo estas ondas afectan las comunicaciones espaciales, pero en cuanto los medios comenzaron a hablar del proyecto en los 90, la NASA se desmarcó rápidamente. No negó haber colaborado, pero evitó quedar asociada al caos mediático. Lo mismo hicieron la Fuerza Aérea y la Universidad de Alaska, que durante años no ofrecieron respuestas claras. Y eso solo alimentó el misterio. ¿Se usó realmente para controlar el clima? No hay pruebas científicas que lo respalden, pero sí existen documentos desclasificados del Departamento de Defensa y el Congreso que mencionan la posibilidad teórica de modificar el ambiente ionosférico con fines estratégicos. Solo con esta frase, pues la imaginación hace el resto. Finalmente, en el 2014, la Fuerza Aérea anunció que dejaría de financiar el proyecto y en el 2015 se lo entregó oficialmente a la Universidad de Alaska, que ahora organiza visitas abiertas y publica los estudios que allí se hacen. Al final, el problema no fue solo lo que hacía el HAARP, sino el secretismo con el que nació, el lenguaje técnico que nadie entendía y el hecho de que estuvieran involucradas agencias militares. Y si a eso le sumas que, aunque fuera de forma menor, el nombre de la NASA aparece en los documentos, tenías el cóctel perfecto para alimentar décadas de teorías alternativas. Desde hace décadas, la NASA ha estado rodeada de preguntas sobre ovnis o, como ahora lo llaman oficialmente, fenómenos aéreos no identificados. Y durante mucho tiempo, la respuesta oficial siempre fue la misma: no investigamos ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que no era del todo verdad. ¡Oh, no! Bueno, sí. En los años 60 la NASA colaboró indirectamente con el famoso proyecto Blue Book, un programa de la Fuerza Aérea que analizó más de 12.000 avistamientos entre el 1952 y el 1969. El objetivo no era buscar vida extraterrestre, sino averiguar si esos objetos podían suponer una amenaza para la seguridad nacional. Cuando el proyecto se cerró en el 1969, se declaró que ningún ovni investigado representaba un peligro ni se encontró prueba alguna de tecnología alienígena. Aún así, muchos informes quedaron marcados como inexplicables, incluso cuando los testigos eran pilotos militares o personal altamente cualificado. La NASA, aunque no lideraba el proyecto, mantuvo contacto técnico con los militares. Compartía datos sobre fenómenos atmosféricos y pruebas de vuelo que pudieran haberse confundido con ovnis. También revisaba
solicitaba reportes para asegurarse de que lo que se había visto no fuera parte de alguna de sus misiones. Décadas después, el tema volvió a los titulares. En el 2020, el Departamento de Defensa confirmó como auténticos 3 vídeos previamente filtrados grabados por pilotos de la Marina entre el 2004 y el 2015 y los publicó oficialmente a través del Pentágono. En ellos se veían objetos que se movían a velocidades imposibles, cambiaban de dirección bruscamente y no mostraban ningún sistema de propulsión visible. Las imágenes fueron captadas con cámaras infrarrojas de aviones con tecnología de seguimiento avanzada. Aunque los vídeos venían del Pentágono, la NASA fue rápidamente consultada, ya que algunos de los avistamientos ocurrieron cerca de zonas de prueba aérea. La respuesta: que no tenían un programa formal para estudiar esos fenómenos, lo cual hasta ese momento era técnicamente cierto. Pero la presión aumentó. El tema ya no era solo cosa de teoría alternativa. El Congreso de Estados Unidos empezó a pedir explicaciones. Así que en junio del 2021, la NASA anunció la creación de un grupo independiente de expertos para estudiarlo desde una perspectiva científica. Eso sí, como ya os he dicho, ahora bajo el nombre de fenómenos aéreos no identificados, que es una forma más neutral de decir no sabemos qué es, pero sin mencionar la palabra ovni, que viene cargada de décadas de teorías locas y de burlas. La NASA fue clara desde el principio. Dijeron que no están cazando alienígenas, sino que están aplicando el método científico para analizar lo desconocido. Son errores de interpretación, tecnología secreta, fenómenos naturales mal entendidos. Lo que buscan es una base de datos seria, con instrumentos precisos y con observaciones bien documentadas. En septiembre del 2023, el grupo publicó su primer informe. No encontraron pruebas directas de tecnología extraterrestre, pero recomendaron seguir investigando. A raíz de eso, la NASA nombró a su primer director de investigación sobre estos fenómenos, aunque su nombre no se hizo público por razones de seguridad personal, dado el nivel de polémica que genera este tema. Y aunque en ningún momento han dicho que se pueda tratar de naves extraterrestres, tampoco han descartado ninguna hipótesis. Lo que antes era un tabú, ahora es un campo abierto de estudio y aunque todavía no hay respuestas definitivas, ya no es algo que se barra bajo la alfombra. Aunque el SETI tampoco forma parte directamente de la NASA, en varias etapas ha recibido apoyo técnico indirecto, acceso a datos científicos y en el pasado compartió uso de infraestructura financiada por la agencia. Su objetivo es directo y ambicioso: buscar señales de vida inteligente más allá de la Tierra, especialmente señales de radio que podrían haber sido emitidas, incluso por accidente, por alguna civilización tecnológica en otro planeta. El concepto no es nuevo. Ya en el 1960, el astrónomo Frank Drake, uno de los pioneros del SETI, lanzó el proyecto OZMA. Apuntó un radiotelescopio hacia 2 estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Bootis, esperando captar alguna señal artificial. No encontró nada, pero plantó la semilla de una idea que aún hoy sigue viva. Si hay alguien ahí fuera, puede que esté emitiendo también una señal hacia nosotros. Durante las décadas de 1970 y 1980, la NASA respaldó varios proyectos SETI como el HRMS, High Resolution Microwave Survey, que escaneaba el cielo con gran sensibilidad. También ofreció acceso a instalaciones como el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y el de Goldstone en California, ambos parte de su red del espacio profundo. Pero en el 1993 todo cambió. En plena ola de recortes presupuestarios, un senador de Nevada, Richard Bryan, lanzó una campaña contra el programa burlándose del gasto público en la búsqueda de marcianitos verdes. Su presión funcionó. El Congreso cortó los fondos y la NASA se desligó oficialmente del SETI. Aún así, el proyecto no murió. Científicos como Carl Sagan, Jill Tarter y el propio Drake salieron en defensa del programa. Desde entonces, el SETI ha seguido funcionando de forma independiente, financiado por donaciones privadas, aunque sigue colaborando de forma indirecta con la NASA. Intercambios de datos, acceso a telescopios y cooperación en investigaciones astronómicas. ¿Y han encontrado algo? Pues oficialmente no,
pero sí que ha habido momentos intrigantes. El más famoso ocurrió el 15 de agosto de 1977, cuando el radiotelescopio Big Ear en Ohio captó una señal tan intensa y extraña que el astrónomo Jerry Eman escribió a mano "wow" al lado de los datos. La señal duró 72 segundos, venía de una zona del cielo sin fuentes conocidas y nunca volvió a repetirse. Hasta hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del SETI. En los últimos años el interés por esta búsqueda ha resurgido. En 2015 el físico Stephen Hawking y el empresario Yuri Milner lanzaron Breakthrough Listen con más de $100 millones para escanear el cielo en colaboración con Berkeley SETI Research Center, aunque es algo independiente del Instituto SETI. Aunque este proyecto tampoco es parte de la NASA, la agencia sigue aportando datos clave como exoplanetas que son potencialmente habitables, que han descubierto en misiones como Kepler o TESS. Así que aunque ya no tenga tanto protagonismo mediático, la búsqueda de vida inteligente sigue activa. Más silenciosa, sí, pero con más tecnología, mejores datos y una paciencia infinita. Lo siguiente parece sacado un poco de una película de ciencia ficción, pero es real. El X-37B es un avión espacial no tripulado que lleva años orbitando la Tierra, podemos decir que un poco en secreto. Fue lanzado por primera vez en el 2010 y hoy lo opera la Fuerza Espacial de Estados Unidos, aunque en realidad fue la NASA quien lo desarrolló al principio. Todo comenzó a finales de los años 90, cuando la NASA y Boeing diseñaron un pequeño vehículo reutilizable llamado X-37A. La idea era crear una especie de mini transbordador que pudiera hacer pruebas en órbita, recopilar datos y volver a la Tierra sin necesidad de tripulación. Pero en 2004 el proyecto se volvió clasificado. Pasó primero a manos de DARPA, la agencia militar que también creó el Internet, y poco después al Departamento de Defensa, ya con el nombre de X-37B. Desde entonces, casi todo sobre este vehículo es un misterio. Cada vez que despega, apenas se anuncia el nombre de la misión, la fecha y el tipo de cohete. Nada más. Puede estar más de un año entero en órbita sin que nadie sepa exactamente qué está haciendo. Su récord es de 908 días en el espacio, logrado durante la misión OTV-6 entre mayo de 2020 y noviembre de 2022. Espionaje, pruebas con escudos térmicos, tecnología antisatélite, las teorías no faltan. Aunque la NASA ya no lo controla, sí que participó en su fase inicial ayudando a desarrollar el escudo térmico, el sistema de navegación autónoma y los mecanismos de reentrada atmosférica. El X-37B mide unos 9 metros de largo, pesa casi 5 toneladas y puede aterrizar por sí solo en una pista igual que un avión. Lo poco que se sabe es esto. Ha orbitado la Tierra al menos 7 veces, ha sido reutilizado varias veces y ha sido lanzado con cohetes como el Atlas V, Atlas V, imagino, y el Falcon 9 de SpaceX. En una misión llevó una carga experimental del Laboratorio de Investigación Naval. En otra probó una tecnología para generar energía solar en el espacio y transmitirla a la Tierra por microondas. El Pentágono nunca ha explicado con detalle los objetivos de estas misiones y por eso algunos analistas lo llaman el prototipo del armamento orbital del futuro. Aunque no hay pruebas de que lleve armas, su diseño permite transportar cargas clasificadas del tamaño de una camioneta pequeña. En la práctica es un laboratorio volador con usos que el público no conoce y su existencia plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto se está militarizando el espacio? ¿Qué tipo de tecnologías se están probando las grandes potencias sin que nadie lo sepa? ¿La NASA sabe más de lo que cuenta? Probablemente. ¿Puede decirlo? Eso ya es otra historia. Desde los años 60 la NASA sueña con llevar humanos a Marte. Cada generación lo ha prometido, cada década lo ha anunciado, pero hasta ahora solo nuestros robots han pisado su superficie. Y no han sido pocos. Desde la sonda Mariner 4 en el 1965, que envió las primeras imágenes de Marte tomadas desde el espacio, hasta los famosos exploradores Spirit, Opportunity, Curiosity y el más reciente Perseverance, que llegó en el 2021 y que sigue rodando por el
el suelo marciano. Gracias a ellos, hoy sabemos que hay agua congelada que hay en el suelo y hasta se ha probado a generar oxígeno a partir del CO2 de su atmósfera con un experimento llamado MOXIE. Pero poner personas en Marte es otra historia. El programa Artemis, que busca volver a llevar humanos a la Luna en esta década, se presenta como el primer paso hacia ese objetivo. La idea es usar la Luna como campo de entrenamiento para probar hábitats, tecnologías de supervivencia y sistemas de soporte vital antes de arriesgarse a ir mucho más lejos. El problema es que ese sueño lleva posponiéndose más de medio siglo. Yo no entiendo por qué. En 1989, el presidente George Bush padre propuso el programa Space Exploration Initiative, que incluía una misión a Marte, pero sin fecha específica, aunque algunos planes preliminares apuntaban a las décadas de 2010 y 2020. En el 2004, su hijo, George Bush, lo volvió a intentar, esta vez apuntando a 2020. Y en el 2010, Barack Obama propuso enviar astronautas a un asteroide y una misión humana en órbita marciana para mediados de los años 2030. El problema: el dinero. Los planes eran ambiciosos, pero los presupuestos nunca acompañaron. Además, cada vez que cambiaba la administración en la Casa Blanca, los proyectos se paraban o redirigían. Marte no da votos inmediatos y ningún político quiere comprometerse con algo que no verá terminado durante su mandato. En el 2021, el presidente Joe Biden mantuvo el programa Artemis, pero sin fijar fechas claras para Marte. Y aquí estamos, en el 2025, sin ninguna hoja de ruta firme. ¿Falta de tecnología? No del todo. Ya existen cohetes potentes como el SLS de la NASA o el Starship de SpaceX, sistemas de reciclaje de agua y de aire, módulos habitables y vehículos de exploración. Lo que falta es voluntad sostenida a largo plazo. Y eso, en política, es un lujo bastante raro. Mientras tanto, Elon Musk dice que él llegará antes. Starship, el cohete gigante y reutilizable de SpaceX, ha sido diseñado con la intención de permitir viajes interplanetarios, aunque todavía se encuentra en fase de pruebas y no ha alcanzado operaciones orbitales completas. Musk habla de llevar hasta 100 personas por viaje, construir una ciudad autosuficiente e incluso terraformar el planeta rojo. Pero por ahora, ninguna de esas misiones ha llegado al espacio de forma operativa y los plazos siguen retrasándose. Aún así, muchos expertos coinciden en que SpaceX ha revolucionado la industria espacial. Sus avances han reducido costos, acelerado desarrollo y han obligado a la NASA a moverse más rápido. Pero eso no significa que llegar a Marte sea fácil, porque los desafíos son gigantescos. Radiación cósmica constante, efectos negativos de la microgravedad, demoras en las comunicaciones de hasta 20 minutos y una larga lista de riesgos técnicos que aún no tienen solución definitiva. Así que por ahora nadie ha ido, ni la NASA ni SpaceX, solo nuestros robots. ¿Quién llegará primero? ¿Un astronauta con bandera estadounidense o un multimillonario con Twitter y con ambiciones interplanetarias? Podéis hacer vuestras pujas si queréis en los comentarios. Lo único claro es que llegar a Marte no es tan simple como suena en los titulares, pero también es una de las metas más emocionantes que tiene la humanidad, porque si algún día pisamos ese planeta, no será solo un hito científico, será un antes y un después en la historia de nuestra especie. Cuando pensamos en la NASA solemos imaginar grandes momentos de gloria, cohetes despegando, entre aplausos, lágrimas de emoción cuando un humano pisa otro mundo y científicos celebrando frente a pantallas llenas de datos. Pero esa no es toda la historia. Detrás de esas imágenes tan épicas hay retrasos, errores, decisiones difíciles tomadas en silencio y fracasos de los que casi nadie habla. Y aún así, ahí sigue la NASA, lanzando misiones, enviando robots a planetas lejanos y preparando el camino para que algún día lleguemos a Marte. Coopera con agencias espaciales como la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y la JAXA, que es la japonesa, aunque, como es obvio, la cooperación con Roscosmos, que es la Agencia Espacial rusa, se ha reducido notablemente desde el 2022 debido al conflicto en Ucrania, aunque no sabemos este año si las relaciones se retomarán. Esa es la gran paradoja de la NASA.
una institución que ha sido usada por el poder, pero que también ha inspirado a millones, que ha sido parte de la propaganda y también del progreso, que ha cometido errores graves, pero nunca ha dejado de mirar hacia las estrellas con la convicción de que aún hay mucho por descubrir. Hoy estamos viviendo una nueva era espacial. Las empresas privadas ya no solo colaboran, compiten por contratos gubernamentales, lanzan cohetes, mandan satélites y en algunos casos desarrollan sus propios programas espaciales. Se habla otra vez de la Luna, de colonizar Marte, de vivir más allá de la Tierra, y aunque la NASA ya no es la única protagonista, sigue siendo una de las que marca el ritmo. Pero el futuro no se parece al pasado. Ahora el espacio es un terreno donde hay muchos actores, intereses económicos, reglas por definir y preguntas que no tienen una respuesta fácil. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a explotar los recursos de la Luna? ¿O puede una empresa privada reclamar territorio en Marte como propio? ¿Y quién se va a hacer cargo de la basura espacial que flota alrededor de nuestro planeta? ¿O qué pasará el día que detectemos vida inteligente en otro rincón del universo? Si queréis, me encantaría leer vuestra respuesta a todas estas preguntas en los comentarios. La NASA tendrá que afrontar todo esto y no lo hará sola, pero lo hará con todo su legado a cuestas, con sus logros, con sus errores y también con sus secretos. La NASA ha sido muchas cosas a lo largo de su historia. Ha sido un sueño de mucha gente, una herramienta política, un campo de pruebas, un símbolo, y aunque no siempre ha sido transparente, aunque haya tenido rincones oscuros, ha empujado los límites de lo posible como pocas instituciones en la historia. Así que la próxima vez que veas una foto de Marte, un nuevo telescopio de la NASA o una misión que busca vida más allá de nuestro mundo, recuerda, detrás de cada avance hay una historia y muchas veces también hay muchos secretos. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, pero aprovecho para deciros que el guión de este vídeo era muchísimo más largo y por eso he decidido dividirlo en dos partes. Aún así, la segunda parte todavía no la tengo hecha, así que traeremos ese vídeo al canal si veo que hay interés suficiente en este tema. Como siempre, gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoticono de aquí y yo te daré like tan pronto como pueda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.